Buenas tardes, ya casi. Seguimos diciendo buenos días. Cada vez que llegamos a fin de año, la gente tiene un cierto temor, ¿verdad? Cada vez que se presenta el invierno, pensamos que después del invierno viene un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer también está en la iglesia. Pensamos que algo bueno va a venir. Pensamos que las cosas empiezan a envejecer, empiezan a dejar su huella y van pasando. Pero adelante se abre un panorama, un futuro promisorio, un futuro lleno de promesas para con cada uno de nosotros, en donde pensamos las cosas van a cambiar, las cosas son diferentes. Cada vez que pensamos al final del año, inexorablemente pensamos que vendrán otras cosas mejores. Y ese es un pensamiento de esperanza, un pensamiento de amor, un pensamiento dirigido a Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez como carne al mundo, la gente se había olvidado totalmente de Él. La gente se había vuelto religiosa. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo entró al templo y tuvo que hacer un atado de cuerdas para sacar los animales que se encontraban allí. Y después fue a volcar las mesas de los cambistas. Bueno, todo eso fue sucediendo en un tiempo de enfriamiento, en un tiempo en donde la iglesia no supo qué estaba aconteciendo. El templo se llenó de negocios y negociadores. La iglesia pasó a ser la casa de Dios, a convertirse en algo así. El Señor le llamó la cueva de los ladrones, ¿verdad? La gente se había olvidado del aspecto real, la razón por la cual había venido a la iglesia. Hoy sabemos que el Señor Jesucristo viene. La Navidad nos recuerda su nacimiento y la Semana Santa nos recuerda su muerte. Estamos llenos de un testimonio mundial que va a cambiar nuestras vidas. Pero hoy, hermano, hoy igual que ayer, la gente sigue esperando, sigue estando alejada de diferentes cosas, ¿verdad? Sabemos que estamos en medio de tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Allá en el mundo hay guerras, hay hambre, hay terremotos y hay enfermedades. Digo, todo el tiempo ha habido enfermedades, pero no de la manera que van apareciendo las nuevas. Un dengue hemorrágico que mata a las personas en 48 horas, aquí en México, en la zona de la selva. También tenemos enfermedades como el mosquito chikungunya, que sigue matando gentes, aquí en México. No estoy saliendo más, sino aquí en México. Miramos la devastación que causó un huracán, porque el Señor dijo terremotos y esos aspectos naturales, ¿verdad?, que nos están golpeando de todas formas, están haciendo un preludio por lo que va a ser. Y luego en el mundo miramos personas que están haciendo cambios que deben de importarnos, que deben de alertarnos que el Señor viene. Y una iglesia dormida, una iglesia que está peleando puestos, una iglesia orgullosa, una iglesia que levanta las manos solamente para pelear y señalar. Y tenemos todo eso, pero el Señor viene. Y desafortunadamente viene por gente que lo está esperando, como en aquel tiempo cuando Jesús se presentó. La gente, a pesar de habitar constantemente en la iglesia, había perdido la visión, había perdido esa invitación por parte de Dios a recibir al Señor. Se habían olvidado de las profecías. Cuando Jesús se presentó, los ángeles fueron a ver a los pastores. Solo a ellos se les informó, a los pastores. Los pastores tenían una labor muy principal que hacer, y era, ¿verdad?, estar en el campo a cualquier tipo de hora. Ellos tenían que manifestarse allí. Los ángeles fueron a decirles que el Señor había llegado, y junto con ellos fueron a adorar a Belén, a ese sitio. Miramos hace algún tiempo que
el nacimiento de Jesús probablemente fue en la huerta de manzanos, y de ahí fue trasladado a alguna casa donde los magos llegaron. Toda una historia de la Navidad, ¿verdad? El Señor vino. Pero yo quiero hablarte ahora de la otra Navidad, el otro tiempo de Jesús. Un tiempo muy especial porque hoy en la iglesia la mayoría de las personas piensan que no va a suceder absolutamente nada. Existen algunos pocos que están clamando porque venga ese cambio, porque venga esa transformación. Mientras tanto, el Señor nos pregunta y nos dice que hay un tiempo que nos está enseñando. Ese tiempo lo vamos a encontrar en Lucas 17 y en el versículo 26, no voy a darte todo. Dice la Escritura: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Nos está hablando acerca de una cultura que se está moviendo por todo el mundo. Los días de Noé fueron días de arduo trabajo, de ardua evangelización, y pocos, solamente fueron 8 los que se salvaron, y quizá algunos fueron forzados. 8 personas que subieron a esa arca y salvaron la creación de Dios. Quizá hoy estamos mirando ese mismo concepto, aún dentro de la iglesia. Hermano, pero es que estamos aquí, es que la fe, mi fe. Yo quiero decirte, hermano, la fe no salva, la fe te lleva con Dios, y Dios, por medio de Jesucristo, te otorga la salvación. La fe es el vínculo que te va a llevar a Jesucristo, y la fe es el pacto interno que haces con Dios para obedecerle en todo lo que Él mande. Eso es la fe, y es en esta relación donde vamos a ser transformados. El mundo se está preparando. Dice la Escritura que así van a ser los días. Podemos mirar los días de Noé, 120 años de prédica, de avisos, 120 años de trabajo edificando un arca, edificando un sitio en donde pudieran salvarse muchas personas. Pero también dice, ¿verdad?, que la gente tenía 4 cosas principales que pensaba siempre: comer, beber, casarse y darse en casamiento. Era todo el pensamiento, formar una estirpe nueva, una casa nueva. Pero cuando vinieron los tiempos de Lot, recuerda que Lot habitaba Sodoma y Gomorra, ese sitio tan especial. ¿Por qué, hermano? Por su depravación, por sus costumbres, por su manera de ver las cosas, y sobre todas las cosas, ¿verdad?, un rechazo totalmente a Dios. Y dice la Escritura que eso tenían dentro de su corazón solamente comer y beber, pero de ahí cambian las cosas. Para ellos el matrimonio y la familia no sirve, y es exactamente lo que estamos viviendo ahora: el rechazo a la familia a través de los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre uniones, entre divorcios, entre separaciones, entre un auge del aspecto sexual. Decía una joven: ¿para qué me caso? Si soltera tengo todo lo que necesito y más. Su fin ya no es casarse, su fin es solamente tener una libertad que raya en el libertinaje y vivir una vida así. Esta es la cultura de Lot, la cultura de Sodoma y Gomorra. Una cuestión ansiosa de mirar la avaricia, el dinero, el aumento de poder, las diferentes circunstancias que nos van alejando de Dios. Lot, eso manejaban. Lot estuvo en un sitio llamado Sodoma y Gomorra, en donde todo era sexo y todo era amor al dinero. Y ahí estaban. Y dice que ellos tenían como valores principales comer, beber, y aquí entra un comercio: comprar y vender, plantar y edificar, crecer. Ese era el punto. Hacerse más y más y más y más. Ese era el punto allá. Y hoy miramos que gran parte de la iglesia vive en esa cultura. Vive en esa cultura. Comer, beber, y buscan los mejores lugares,
no hay nada malo en ello, de ninguna manera. No hay nada malo, pero es parte de una cultura. Cada vez mejores restaurantes, cada vez mejores alimentos, cada vez. Y a veces nos olvidamos del aspecto esencial. Mis hermanos comen. Y luego viene otro punto aquí, comprar y vender, el aspecto comercial. Hoy se comercia todo, todo se comercia. Y el Internet se convirtió en un mercado de aparatos, un mercado de consejos, un mercado de palabras. Bueno, hay cosas inverosímiles que nos provocan risa que se venden a través del Internet, ¿verdad? Una señorita que hacía pedazos su ropa interior y la vendía. Dice uno, ¿cómo es posible eso? Sí, hay compradores para todo. Comprar y vender va a ser otra de las cosas que vamos a ver. Y por último, plantar y edificar. Solamente plantar porque queremos cosechar, pero somos nosotros, no vamos trabajando para el Señor. Son de las circunstancias que necesitamos ver y ubicarnos en qué parte de la historia nos encontramos. Jesús viene, pero este es el plano que va a estar cuando Él venga. Esto es lo que el mundo va preparando. Afuera vas a mirar guerras. Las dos guerras que se están librando ahorita en Europa y en el Medio Oriente son guerras que pueden convertirse en guerras mundiales por la posición que tienen, por la posición que encuentran cada uno de ellos. Y bueno, todos están deteniéndose. Una organización de Naciones Unidas que no tiene la autoridad de decirles basta a cada una de las naciones. Sin embargo, se dice que estamos regidos por ello. Miramos también, hermanos, cómo los terremotos, las cuestiones naturales siguen creciendo, ¿verdad? Y van entrando a sitios donde nunca antes habían entrado. Cosas naturales, terremotos, ciclones, huracanes, ¿verdad? Tsunamis, todo ese tipo de cosas. Hoy tenemos el nacimiento de volcanes submarinos que están emergiendo y no saben qué va a acontecer. Por el otro lado tenemos en Islandia que en la parte de la ciudad está resquebrajándose porque se prevé que dentro de esa ciudad se está moviendo el nacimiento también de un volcán. Qué terrible todo eso, pero es parte de lo que está escrito. Ya estaba ahí, el Señor viene. ¿Y qué estás haciendo tú, hermano? ¿Estás esperándolo? Vemos aquí, el día miércoles pasado, empecé a hablarles acerca del rapto de la iglesia. Empecé a hablarles de esa cuestión que nos va a tocar. Acompáñame a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y en el versículo 13. Y dice así, y es una parte importante. Le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no quiero que ignoren. ¿Sabe? Esas palabras, no quiero que ignoren. El apóstol Pablo las habla acerca de la resurrección, pero también las habla acerca de lo que va a acontecer. Y el pueblo ha querido ignorar voluntariamente muchas cosas. Y dice aquí, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense con estas palabras. Maranata, el Señor viene. Esas palabras se practicaron durante muchos años en las iglesias. Todo el tiempo se hablaba del regreso del Señor, la venida. Y sabemos que cuando el Señor manifieste su venida, la primera señal que existirá será el arrebatamiento de la iglesia, juntamente con la resurrección de los muertos. Pero en este tiempo que vemos películas de fantasmas, que vemos cosas del exorcista y que miramos diferentes cosas, parece que ya no nos causa ningún tipo de espanto. El Señor viene. Y vemos aquí que dice el Señor que no quiere que lo ignoremos,
que no ignores la resurrección de los muertos y que no ignores el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque va a venir cuando nadie lo espere. Existen ciertas cosas que necesitamos ir mirando. Primero, que esto fue prometido por Jesús. Jesús lo dijo con tiempo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, está hablando acerca de ello en el versículo 1. Y dice así: no se turbe su corazón. Jesús sabía que venía la debacle, que Él tenía que ir a la cruz y que la iglesia tendría que ser probada en toda su dimensión. Y les dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuera y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Así que habla aquí de esa promesa, que Él va a venir y nos va a tomar así. Pero por supuesto va a tomar gente, va a tomar personas que tengan el Espíritu de Jesús, que se parezcan de una forma. Tener el Espíritu es parecerse. Y para parecerse a Jesús es parte de la enseñanza evangelística y evangélica que estamos formando y que estamos haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Él es nuestro caminar, Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, porque para eso vinimos al mundo, para eso no existe otra cosa. Y por supuesto, dice la Escritura, que Él es la vida eterna. Solamente en Él se encuentra todo. Y si tú no estás dentro de ese caminar, entonces quizá, hermano, tú solamente eres un religioso más de este tiempo. Eres un fariseo quizás, un saduceo, un intérprete de la ley, o quizá eres un escriba. No lo sé. Eran las personas estudiosas de la Biblia, sin cambios, solo conocimiento. Y vemos aquí que Jesús dice: les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Regresamos un poco al capítulo 13. Pero ahora en el versículo 36. Y aquí Jesús está hablando acerca de esto. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Vuelve a decirnos eso. ¿Por qué Pedro no podía seguirlo ahora? Porque no era el tiempo, porque no era el momento, porque Jesús estaba preparando todo un pueblo que va a ser llevado. Pero tenemos que separar también el regreso de Cristo y la segunda venida. ¿Cómo? Ocurre en el mismo. El rapto de la iglesia inicia el proceso de 7 años en donde Jesucristo descenderá y se manifestará a todo el mundo. No en la forma secreta como lo hizo la primera vez, no como montado en un burrito, no como gente que le hacía un camino con palmeras, no, de ninguna manera. Ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que se tocarán trompetas. En un aspecto simbólico dice que habrá 1000 voces que estarán hablando acerca de esto, ¿verdad? Millones de voces que estarán hablando acerca de la venida. Hoy, hermanos, podemos pensar acerca de lo que Jesús dijo. Ahora, ¿cómo lo veremos? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos 1, en el versículo 9, Jesús está siendo levantado, ha terminado su visión en la tierra, ha dado toda su palabra, y ahora dice la Escritura, ¿verdad? En el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, toda la enseñanza había sido vaciada, y les dijo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está el mandato. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Va a ser visto con nuestros propios ojos, no va a ser algo que nos estén diciendo sucedió allá o sucedió acá, porque dice que lo veremos. ¿Qué va a acontecer, hermano? ¿Estás listo para eso?
A veces en la iglesia nos olvidamos de todo eso y empezamos a perderle la franqueza, la verdad a las cosas de Dios. Empezamos a perder el verdadero valor de las palabras que nos han sido habladas. Y empezamos a mirar como un aspecto religioso, un aspecto de religión. Y en el aspecto de religión es que cada hombre quiere manifestarse de una forma diferente. Eso es lo que hace una religión. Cada hombre quiere manifestarse, pero es él que quiere manifestarse en la palabra misma. Los fariseos cumplían la ley al grado de que contaban las semillitas que iban a ofrendar, como el alpiste. Los contaban porque querían ser tan exactos. A ellos no les importaba cumplir el mandamiento. A ellos lo que les importaba era su aplauso, era el reconocimiento, era la gloria. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús muchas veces vino a decirles: generación de víboras, lápidas blanqueadas. Les dijo de muchas formas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el hombre siempre ha buscado la manifestación propia. Aquí estoy, hey, apláudanme, reconózcanme. Y esto ha causado graves problemas en la iglesia. Hoy, hermano, la religión está ahí junto a nosotros. ¿Qué sucede? A veces pensamos que si hablamos correctamente la gente va a estar, pero si hablamos incorrectamente la gente se va a ir. No, hermano, el evangelio va a golpear siempre. El evangelio golpea a las personas que no quieren cambiar. Ay, hermano, yo ya me voy. No, tu problema. Hermano, yo ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque me dijo esto. Yo no te lo dije, te lo dijo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a estarnos golpeando porque quiere que cambiemos. Ahora tú, hermano, puedes hacerlo, ¿verdad? Va a venir un tiempo de selección, un tiempo de selección. Mateo capítulo 24 nos habla acerca de esa selección. Algunos vamos a ser seleccionados, otros no vamos a ser seleccionados. ¿Qué está sucediendo? Bueno, hermano, Mateo 24, 36. Primero, miramos aquí que el Señor dice: del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entre más se manifiesten esos días, estamos más cerca de esa venida. Esa es una gran señal de lo que está aconteciendo, ¿verdad? En los tiempos de Noé, ningún orden, desconocimiento completamente de la palabra. Pasemos un poquito, hermano, aquí al versículo 40. Y dice la escritura acerca de la selección. Entonces estarán dos en un campo, en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está hablando de la venida, del regreso de nuestro Señor. Y dice que el campo representa la obra de Dios, representa lo que hacemos, representa las circunstancias. Y cuando habla de mujeres está hablando de las diferentes iglesias. Hay iglesias que han hecho énfasis en un alcance, en un movimiento. Han estado haciendo un énfasis en diferentes cosas. Y dice que estarán moliendo en un molino. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la manera como nos comportamos ante Dios. Hay gentes que podemos mirar que no les es importante la asistencia a la iglesia. Es el cuerpo. La iglesia es esta reunión. Aquí el templo es donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Y cada vez que nos reunimos tenemos una cuestión principal: conectarnos con la palabra de Dios, que es el vórtice, y unirnos allí, todos juntos, llegar ahí a Jesucristo. Pero si el cuerpo está desmembrado, si hay gente que piensa que no tiene ningún tipo de relación o compromiso con la iglesia, está mal, dice el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra santidad es consagración, dedicación y compromiso. Si tú no estás comprometido con la iglesia, no tienes nada de ello. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú crees que así debe de ser, ese es tu problema. Yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. Y miramos, estarán dos en el campo. Habrá misioneros, habrá predicadores que estén haciendo la labor. Dice, uno será tomado
y el otro será dejado. Dice que aquel día muchos dirán: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué le diremos, hermano? Ay, es que nada más hoy no fui a la iglesia. No, no, hermano, no es de que vayas hoy o vayas mañana. Tu corazón, ¿cómo está? Tu corazón, ¿qué dice? ¿Perteneces a Dios o perteneces a tu mundo? ¿Sabes? Hay cosas tan especiales que antes se predicaban, tan fuerte, pero hoy la iglesia se molesta, la iglesia se ofende. Y sabes, es necesario hacer cambios y ajustes en muchas cosas. Nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Los testigos de Jehová hicieron un ensayo en el 1914 diciendo que había acontecido el arrebatamiento. En 1947-48 la iglesia adventista volvió a hacer otro ensayo diciendo que ya había acontecido y que fue espiritual. En 1970 la iglesia unitaria en Corea dijo que Jesucristo había llegado solamente a esa iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solo el Padre. Y el Padre está dando tiempo para que haya perdón, ¿verdad? Pero ¿cómo te va a llevar Dios? ¿Cómo va a ser? Se han generado tantas y tantas dudas de que si tú vas a ser transformado aquí en la tierra hasta que se te pongan los ojos de borrego, o qué va a suceder. ¿A qué se refiere con la transformación? ¿Verdad? Así que tenemos que ver que necesitamos ser transformados. Esa transformación va a llevarnos a alcanzar, a ser como Jesús. Hago la aclaración, no en su grandeza, solo en su imagen, que es espiritual. Tú te vas a convertir en un espíritu para que puedas estar con Jesús. Veamos la transformación en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 51, 15:51, amén. Y dice así: he aquí que les digo un misterio. Y recuerda que siempre que se utiliza la palabra misterio es que no está muy claro. La palabra misterio es entre nubes, medio oculto, entre velos. Así que es para que tú estudies, para que tú puedas quitar. Dice que todos los misterios han sido solucionados por Cristo. Les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, no todos vamos a pasar por el momento de la muerte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Algo va a suceder mientras los muertos estén resucitando. La iglesia está siendo transformada. Pero ¿qué van a resucitar? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo podríamos pensar? Es que solamente espíritus. Los peces se comieron a muchas personas allá en el mar. Muchos animales tragaron a personas en la selva. Muchas personas se deshicieron en explosiones. No tienen ningún cuerpo en el sepulcro. Muchos otros fueron incinerados y se convirtieron en cenizas. Primeramente por una forma fortuita o conducta de las ciudades, o también por una forma voluntaria. ¿Dónde va a estar tu cuerpo? Pero eso es lo que menos debe de preocuparte, porque lo que se juzga es el alma. El cuerpo pertenece a la tierra y a la tierra vuelve. Y dice la Escritura que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿en dónde estás? Estás en un lugar llamado el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham se encuentra una división: la gente que espera en Cristo y que solamente duerme para alcanzar el tiempo. Y del otro lado hay personas que están en medio de un tormento. Por supuesto, no es un tormento terrenal. A veces pensamos que el tormento terrenal va a ser igual aquí. Le van a estar pisando los dedos para que grite, le van a sacar las uñas, le van a arrancar las pestañas. No hay cuerpo. Así que el sufrimiento tendrá que ser de otra índole. Tiene que ser algo espiritual, y espiritual es saber que has rechazado al gran Señor.
Y sabes, todo eso es parte de lo que va a suceder. Se va a suceder en un momentito. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Necesitamos que esto corruptible se vista de incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Hasta ese momento, hermano, tú estés recibiendo un cuerpo diferente, ya sea porque hayas partido antes o que suceda en este tiempo el gran arrebatamiento. Tú vas a ser transformado porque vas a ascender, a encontrarte con el Señor en el aire. ¿En qué parte? Recuerda que el Señor se manifiesta. Voy a contar 7 años que son llamados la gran tribulación. A partir de ese momento, ¿verdad?, la iglesia estará parada, la iglesia estará protegida, pero solo la iglesia de Dios. Habrá otra iglesia aquí en la tierra, una iglesia que no dio fe, una iglesia que se rindió, una iglesia que se cansó, una iglesia que abandonó al Señor. Pero con el conocimiento sabrá ahora que le va a costar su propia vida. Pero allá afuera en el mundo habrá cosas, habrá aparición de otras religiones, habrá el gran ecumenismo en donde todas las religiones estarán juntas, diciendo por el espíritu del amor, y estarán siendo dirigidas primeramente por cada una de ellas, pero posteriormente todos van a rendir la adoración a un solo hombre, el anticristo y su profeta. Así que todo es parte de lo que va caminando y está escrito aquí en la Biblia. Pero hoy ha de importarnos nosotros. El Señor viene. Y si el Señor viene, hermano, tú ya no vas a estar en la tierra. Tus hijos se quedarán, tus padres se quedarán, tus hermanos se quedarán, la gente que está aquí se quedará, la gente que conoce se quedará. Ya no importa cuánto hayas hecho, ya no importa el orgullo de tu profesión o el alcance de tu poder, ya no importa absolutamente nada. Si no te vas por Dios, no te servirá de nada. Jesús viene y dice: yo va a transformarnos. ¿Cómo nos va a transformar? ¿Qué tipo de transformación verán? ¿Qué tipo de circunstancias? En el versículo 44, regresa un poco, dice la Escritura que se siembra un cuerpo animal, pero resucita un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, y son diferentes. Tú, hermano, estás siendo movido para que tengas un cuerpo espiritual. ...60... 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Un versículo que parece que fue puesto a fuerzas en ese aspecto. Parece que están hablando ni con la historia posterior. Y dice la Escritura: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Es una cuestión etérea, son gases, es vapor, una nube que no es tangible. Y dice la Escritura que así vas a ser tú. Así, cuando tú seas transformado, vas a ser como una nube
que vuela hacia lo alto, un cúmulo de vapor que va a ser arrebatado, que va a ser absorbido por el cielo. Una transformación que va a estar ocurriendo en tu ser. Hermano, ahí se va a quedar tus zapatos, ahí se va a quedar tu cuerpo, solamente va a salir la esencia. Miremos, la Escritura nos dice que Enoc fue llevado con el Señor y no quedó evidencia de nada. También nos dice que Elías fue arrebatado por una nube, por carros de fuego. Y la evidencia que quedó fue un manto, no hubo ropa, solo un manto. Y sabes, hermano, quizá cuando tú te vayas no va a quedar ni la ropa. Y si tienes un manto, el manto es un legado que tú haces. El manto es un legado que tú le vas a entregar a la gente que te rodea. Un legado de conocimiento, un legado de amor, un legado de misericordia, un legado de gracia. ¿Qué tipo de legado vas a dejar? ¿Con qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para impactar a la generación con la que vivimos? Dice la Escritura, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Quiénes serán? Un aspecto fantasmal, un espectro, una nube, un vapor. Pero visible, porque van a ver ese aspecto. Hoy en la mañana te levantas y miras el choque del aire frío y caliente, que ha estado sucediendo en la noche, y miras cómo la nube empieza a descender, una niebla. Pero el sol viene y poco a poco esa niebla se levanta, se va. Pero sabes, hermano, la Escritura dice que cuando tú seas arrebatado serás como una nube. Se fue. ¿En dónde lo vamos a encontrar? No sé. Hay una transformación. ¿Cómo sucede esa transformación? Filipenses capítulo 3 nos habla acerca de esa transformación, cómo vamos siendo llevados. Filipenses capítulo 3, en el versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí está aunado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo transformado. ¿Por qué necesitamos un cuerpo transformado? Porque tienes que trasladarte a la velocidad de la luz, porque tienes que trasladarte en el tiempo, en el espacio, porque tu cuerpo tiene que ser a la semejanza de Jesús. Estoy hablando solamente en el nivel espiritual, no en su grandeza. Y tú y yo tenemos que tener similitudes con ese cuerpo que traspasa paredes, ese cuerpo que conoce los alimentos y los disfruta, ese cuerpo que tiene sensibilidad, porque el Señor le dijo a Tomás: anda, toca mi llaga, mete tu dedo en mis heridas. Y comió peces y bien con los apóstoles, les preparó la comida, algo grandioso. El Señor sirviendo a la iglesia, maravilloso. Hoy nosotros nos peleamos, hermanos, no por servir, sino por no servir. Hoy nos peleamos solamente para manifestar una grandeza personal, como Sodoma y Gomorra. Hoy nos peleamos para dejar claro que no nos vamos a sujetar a nada ni a nadie. Y miramos esto. Sin embargo, el Señor dice que lo que no ha sido transformado en tu vida será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Podemos establecer aquí cómo el apóstol Juan está teniendo una revelación, está teniendo una dirección. Estaba hablando acerca del amor en el versículo 1 y en el versículo 2 habla acerca de esa transformación en amor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínense nada más esta circunstancia. Y imagínense nada más las cosas que están viviendo. Él está hablando del amor, el amor que nos transforma. Cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, estoy seguro que vas a renunciar a todo lo que está alrededor tuyo. Algunas personas en esa renuncia van a recibir un encargo
Hoy en la tarde voy a hablar acerca de los dones y las virtudes que tiene el ser humano. Y van a recibir grandes cosas. Cuando el Señor se manifiesta en tu vida, como el Espíritu dice que vas a ser sellado, se te va a otorgar el título de adoptado. Vas a ser adoptado por Dios. A partir de ese momento, tú te conviertes en un hijo de Dios y, por ende, heredero de la promesa. Pero es hasta ese momento. El apóstol Juan estaba hablando a estas personas y les dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, en el versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y sabes, hermano, tú eres desconocido para el mundo. Pero si no eres desconocido para el mundo está en tu vida y tú estás en ese mundo. Y Cristo tiene un lugar religioso solamente, un lugar que los pueblos lo han manejado como cultura, pero Dios quiere mucho más. Amados, ahora somos hijos de Dios. Fuiste hecho hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste seremos semejantes, porque recuerda que tú vas a ser transformado, tú vas a ser como nube, tú vas a ser una persona nueva, tú vas a ser transformado en otro hombre. Seguirás teniendo las mismas características, pero aún mejores, porque Dios te va a poner en tu plenitud. No en tu aspecto decrépito. Va a decir una persona que va arrastrando la cobija, ha cumplido 95 años y dice: ¿para qué quiero vivir con este cuerpo? Le dice el Señor: tú vas a ser transformado, vas a tener lo mejor de tu vida en el tiempo. Y cada uno de nosotros vamos a tener lo mejor de nuestra vida en el tiempo. Y seremos semejantes a Él, porque estaremos viviendo un cuerpo espiritual. Dice la Escritura. Pero todo eso va recibiendo una transformación. La semilla que fue plantada dentro de ti extiende sus raíces para ocupar todo tu ser. Si esas raíces no ocupan todo tu ser, quizá porque tengas otro tipo de semillas plantadas en tu corazón. Semillas de Sodoma y Gomorra, semillas violentas, algo que se caracterizó los días de Noé, una gran violencia, tanto física como espiritual. Hoy podemos mirarlas, hermano, esa violencia. Pero el Señor nos habla en un tiempo especial. El tiempo es hoy, ¿verdad? La selección, uno será tomado y otro será dejado. Y esto va a ser normal, hermano. Aún tú aquí puedes voltear y ver a tus hermanos y conoces, a veces escuchas hablar a uno, a veces escuchas hablar al otro, y te vas haciendo una idea, dices: este sí, este no. Pero esperemos que tu juicio sea justo, sea correcto. ¿Por qué, hermano? Porque si no puedes caer en una condenación. Dichosos los que se preparan, dice en Apocalipsis 22. Sube, por favor, Apocalipsis 22, en el versículo 14. Dice la Escritura: dichosos los que se preparan, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Prepárate, prepárate. Bienaventurados los que se están preparando todo el tiempo. ¿De qué manera nos podemos preparar? Hermano, tú sabes la maldad que hay dentro de ti. Tú sabes la desobediencia a Dios que existe dentro de tu vida. No hay engaño. ¿Sabes? Yo a veces me he puesto a pensar cómo vamos a ser juzgados y he mirado que muchos de nosotros despedimos una luz muy intensa, otros menos intensa, otros menos intensa y algunos despedimos oscuridad. Y yo creo que si vamos a integrarnos a la gran luz, yo creo que la oscuridad no va a permanecer, va a ser destruida solamente con la cercanía. Hermano, pensemos en todo ello y dice aquí: bienaventurados los que se preparan. Bienaventurados los que están pensando todo el tiempo en ser mejores. No te glorifiques a ti mismo, hermano. Hay personas que se glorifican.
y van caminando. El espíritu diabólico se manifiesta a través del orgullo, a través de la vanagloria. ¿Quién como yo? Son palabras que vamos mirando cómo las personas hacen ese apartamiento y no se integran. Apocalipsis 22 en el versículo 3, regresa un poco y dice lo siguiente: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Un reinado para siempre. Un reinado te espera. Hoy quizá tú dices: no he sido rey, pero puedes ser sacerdote, porque Dios te llamó para que seas su sacerdote, su intermediario, para que traigas un pueblo perdido a la casa de Dios, y la casa de Dios los transforme para ir a lo alto. La razón de sacerdote que muchos de nosotros ya no practicamos, intermediarios entre Dios y los hombres. Somos llamados a seguir los pasos de Jesús, a decirle al pecador sus fallas, sus errores. Hoy estamos muy ocupados con nuestra propia gloria. Salgamos a predicar, salgamos a entregar esa palabra de aliento, de vida, de fortaleza a las personas. Una palabra de esperanza, una palabra de amor, de misericordia. Que salgas de tu lugar, de tu comodidad, porque es un tiempo de preparación. Bienaventurados, bienaventurados los que se preparan, bienaventurados los que lavan sus ropas, dice la Escritura. Así que hoy es un tiempo. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia representa a Cristo, y no es para que solamente esté recibiendo. Tiene que dar de su espíritu, dar de sí. Y es un tiempo especial porque la iglesia, como aquel entonces, se ha constituido una cueva. Primeramente una cueva, un lugar de oscuridad en donde la gente no quiere salir. Su seguridad está en la oscuridad. Segundo, dice, una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque están robando el llamamiento santo. Estamos robando el llamamiento que Dios hizo a la iglesia. Y tú, amado hermano, fuiste constituido por Dios para grandes cosas. Pero mientras no le creas, seguirás caminando tu propia vida. Seguirás defendiendo tu estatus. Seguirás defendiendo que estás correctamente establecido. Seguirás diciendo que no le haces mal a nadie. Seguirás diciendo que te portas bien, pero no estarás con Cristo. Porque estar con Cristo es por medio de la fe. Y la fe es un pacto de obediencia a Dios por medio de la palabra. Y Cristo te va a llevar a la salvación y a la transformación. Hoy, hermano, estamos siendo transformados. Verán su rostro. Miraremos al Señor como es, porque seremos semejante a Él. Lo miraremos espiritualmente como espíritu, porque nosotros también seremos espíritus. Y podremos mirar su grandeza. Y dice que será una luz que iluminará más que 7 veces la luz del sol. Y la luz de la luna será 7 veces mayor. Y sabes, seguramente tú, hermano, estarás brillando como las estrellas a manera perpetua. El brillo que estará en ti será perpetuidad. La gente conocerá no por lo que tú hables, ni lo que tú digas, sino por el brillo que va desprendiendo tu propio ser. Ese brillo que es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo en ti, que es la transformación de vida que Dios quiere hacer. Hoy, amado, quiero cerrar con este aspecto en Tito 2. Cuando el apóstol Pablo está enseñándole a Tito en el capítulo 2, en el versículo 13 le dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para rescatarnos de la iniquidad. Y si Cristo no te ha rescatado de la iniquidad son los pensamientos de mal que fluctúan dentro de tu corazón. La iniquidad es la maldad que está allí, con la cual naciste y no la has quitado. La iniquidad es la propensión a hacer lo malo como un pensamiento.
Y si tú has trabajado con ello, seguirás pensando en la violencia, seguirás pensando en el sexo impropio, seguirás pensando en la pornografía, seguirás pensando en la avaricia, seguirás pensando porque no has sacado esos pensamientos. Y dice la Escritura que Él vino para quitarte esa iniquidad. Él te rescata de ello. Se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hoy es un tiempo especial, hermano, se acerca algo que la humanidad le llama la Navidad de Jesucristo. Es un tiempo de esperanza, un tiempo de amor, y tú puedes hablarles del nacimiento de Jesús. Pero primeramente es necesario que te hables. Estás en ese proceso. Estás lavando tus ropas en la sangre del Cordero. Estás cambiando tu vida, porque hoy tú representas al gran Señor. Y no lo vas a representar si tú estás mal. Lava tus ropas. Empieza a cambiar tu vida. Fuiste llamado para grandes cosas, pero no van a suceder hasta que Jesucristo esté plenamente en tu corazón. Fue plantado como una pequeña semilla en tu corazón, y poco a poco, si tú le permites, tomará lugar y tomará tu corazón y tomará tu alma y tomará tu cuerpo. Cada día, cada vez, tú te parecerás más a Jesús, y cada vez tu propio ser estará desapareciendo. Cada vez se verá más en ti la gracia de nuestro Señor, y cada vez tú serás echado abajo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él no va a crecer si tú no menguas. Él no va a crecer en tu vida si tú no te doblegas. Él no va a hacer uso de tu existencia si tú la estás haciendo y la estás usando. Hoy es un tiempo, hermano. Es un tiempo en el cual tú te vas a ir preparando. Un tiempo en el cual tú vas a estar listo. El Señor viene. El Señor puede venir hoy, puede venir mañana, el mes que viene, el año que entra, dentro de 10 años. Pero una persona que está lista siempre, lista. Y su corazón se encuentra escondido en Cristo. Y Cristo te toma en su mano, y nada ni nadie podrá arrebatarte de él. Hermanos, el Señor viene. Maranata. El apóstol Pablo está hablando acerca de ese regreso. No quiero, hermanos, que ignoren. No quiero que ignoren. Solamente lo dice 2 veces a la iglesia, y una vez es en relación al arrebatamiento y a la resurrección, y otra vez a la transformación. No quiero que ignoren acerca de esto, y no quiero que ignoren acerca de los dones y virtudes que Dios ha entregado. Oye, hermano, puedes hacer cambios. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás listo? Quizá Dios pida tu vida mañana, quizá dentro de un año, quizá tú vas a ver el arrebatamiento, quizá te va a tocar ese tiempo especial. No lo sé cómo te encuentres, pero ¿qué te parece si hoy, en este momento, puedes poner en paz tu corazón con Dios al decirle: perdóname, Señor? Ponte de pie. Recuerda que cuando Jesús vino y empieza su ministerio, lo primero que hace es ir a la iglesia y sacar las cosas que allí se encontraban. Una cueva era. También dice que era una cueva de ladrones, y había gente que negociaba en ella, iba y venía en el templo. Eran personas que iban de iglesia en iglesia, y dice la Escritura que Él quitó de ahí a todos los negociantes, los que negociaban algo. Negociaban tu alma, a lo mejor negociaban tu manera de vida, a lo mejor negociaban la destrucción de tu espíritu. Eran ladrones, eran gente que hablaba bonito, pero destruía. Y quizá hoy tú lo puedes ver. Cuando el Señor Jesús va a morir, uno de sus últimos actos es volver a la iglesia, y la encuentra exactamente igual, una cueva de ladrones. 2 veces hace ese evento. ¿Y sabes por qué, hermano?
porque hay una lucha muy importante dentro de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña acerca de ello. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos ahora, Señor, que la iglesia en este lugar sea encontrada apta, lista para ti, Señor. Padre, tú conoces la intención y el corazón de cada uno de ellos. Alcánzalos. A mis hermanos que están más allá del internet, aquellos que están fuera de este sitio, pero que pertenecen a la cobertura pastoral. Te ruego por ellos, Señor. Te suplico que los alcances, los renueves, los transformes, los levantes para ti. La iglesia en este lugar, Señor, que ha sido formada, que está siendo formada cada día más y más a tu imagen y semejanza, Señor. Permite que esa gran semilla, esa gran simiente que ha sido puesta en su corazón fructifique, traiga fruto abundante y que tu nombre, Señor, se enaltezca. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y si acaso vinieses hoy, Señor, ten misericordia de nosotros. Y si acaso vinieses mañana, Señor, ten misericordia de nosotros. Y si acaso vinieses dentro de 10 años, ten misericordia de nosotros. Dios, solo tu gracia nos ha apartado la gente y solo tu gracia nos salvará. Te damos gracias por este momento, Señor, y que tu bendición acompañe a cada uno de mis hermanos en todo lo que emprendan, y que esta temporada sea de grandes bendiciones. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, al terminar el culto, los niños están arriba, y le pido a los padres que cuando terminemos el culto suba un padre allá arriba. Tenemos que hacerles una invitación y tenemos que hacerles también, entregarles una palabra. Amén. Entonces los padres hoy subirán por sus hijos para que escuchen esta invitación. Que Dios les bendiga.